Muy buenos días. Les saludo con la paz del Señor. Es una alegría inmensa poder traer el mensaje de la palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón, deseando compartir con cada uno de ustedes y que por su espíritu Él pueda hacer esa obra. El mensaje se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Lo he puesto por título, déjala un año más. Un llamado de Dios al arrepentimiento. Así es que, hermanos, dice la palabra así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles o los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola, versículo 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Cuando el Señor Jesús vino a realizar la obra, la misión del Padre, el proyecto de la salvación para la humanidad, el Padre usó la vida de su Hijo para expresar ese amor. Pero siempre encontró oposición y resistencia. Siempre hubieron personas, hombres, que se creían sabios, inteligentes, hombres que eran maestros de la ley, escribas y fariseos, que juzgaban, pero no juzgaban según Dios, juzgaban según ellos. Ellos creían que tenían la medida exacta, la verdad absoluta en todo lo que hacían, decían y juzgaban. Pero esta parábola nos enseña o nos va a enseñar, o que a través del Espíritu nos dé luz de entender algo diferente, que sí hay maneras de juzgar, que sí hay maneras de ver las cosas. Y lo principal que quisiera sacar de la enseñanza de este capítulo 13, y en específico del 6 al 9, es de que los seres humanos hacemos juicios humanos sobre los hombres, pero también hay una justicia de Dios sobre los hombres, y también hay una gracia de Jesús sobre los hombres.
juicio, justicia y gracia. Esta parábola es dada por el Señor Jesús en una ocasión específica, cuando está hablando con sus discípulos, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, y por sobre todas a la multitud. Leo un poquito el contexto para poder entrar después en la parábola. En el capítulo 12, en el versículo 54, donde Jesús está hablando, dice a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así es. Jesús le está hablando a las multitudes y le dicen acerca de un discernimiento natural que cada uno de nosotros tenemos. Y le dicen, ¿ustedes ven que se levanta el poniente? Y dicen que va a llover. Y así sucede. En el versículo 55, casi lo mismo. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Ustedes saben discernir las cosas naturales de la vida. Ahora, miremos el versículo 56. Dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Cambió el tono, subió un poco la fuerza de la palabra del Señor. Hipócritas. Es interesante que esta palabra proviene del griego hipócrites. Y es así, hipo significa debajo de una máscara, y crites, el que juzga o responde en una actuación. En la antigua Grecia, este término se utilizaba para referirse a los actores teatrales que respondían o juzgaban una historia debajo de una máscara. Y cuando un actor griego lo hacía tan bien, la gente le decía, qué buen hipócrita eres, qué buen hipócrita eres, ¿cómo sabes actuar? Y Jesús le está diciendo a estos maestros, hipócritas, saben discernir las cosas naturales, actúan como sabios, pero no viven como sabios, porque no saben discernir mi tiempo, no saben discernir que yo soy el Mesías, no saben que yo soy el Salvador, o no saben o no quieren, que también es otra situación. Así es que, hermanos, avanzando en esto, Jesús presentaba todas las características y evidencias de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pero dice Juan 1:11, por más que mostró todas las evidencias y las características, ¿qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, porque estaban desilusionados de Él, de Jesús, porque el reino que Él empezó a manifestar era un reino espiritual y no un reino terrenal como la cual ellos querían. Por esto ellos se decepcionaron. El versículo 57 al 59 dice, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ahora, ¿por qué leo el contexto? Porque esta parábola responde a toda esa conversación que se está dando arriba.
Dice en el versículo 1 del capítulo 13, en este mismo tiempo. O sea, mientras Jesús hablaba con las multitudes, Jesús le dice, ustedes saben discernir el tiempo, la lluvia, el calor. Ustedes entienden eso. Pero lo que no entienden es mi tiempo. Si lo que ustedes ven de la naturaleza comprenden, esto que está delante de ustedes es más claro y evidente por todo lo que se da. En ese mismo tiempo, y cuando Jesús le estaba diciendo, juzguen bien. En eso llega algunas personas y le dice, Señor, hablando de juzgar, mira, explícanos un poco qué pasó con estos galileos. Juzga tú. Porque Pilato los mató y mezcló su sangre con los del sacrificio. ¿Qué pasó, Señor? ¿Cierto es que ellos murieron porque eran muy malos? Ellos ya están planteando un juicio. Ellos murieron porque eran malos. Jesús hace una pregunta cauciosa. El versículo 2 le dice, ¿pensáis? Ellos dicen algo, pero no dicen lo que están pensando. Ellos están diciendo algo, pero no exactamente lo que están pensando. Pero Jesús conoce, hermanos, todo. Conoce todo. Desde el versículo 2 al 5 lo leemos, hermanos, y vamos a encontrar en 2 versículos algo muy interesante, en la cual también vamos a ir centrándonos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. El versículo 3 y el versículo 5, hermano, hablan una misma verdad. ¿Qué es esa verdad? Arrepentimiento. Todos debemos arrepentirnos. Esa es la verdad. O si no, ¿qué va a pasar? Dice, todos pereceremos igual. Así es, mis hermanos. Ellos pensaban de esta manera y decían, pobrecitos los galileos, porque eran más malos, Herodes lo mató. Quiero hacer un paréntesis para decir quién eran los galileos. Los galileos eran conocidos como los revolucionarios de ese tiempo y querían derrocar al imperio romano. Y tal vez en alguna situación de revuelta, Pilato mató a estos galileos. Entonces esas personas utilizaron esta situación para decir, Pilato los mató y Dios permitió que se los mate porque eran malos, se merecían eso. Entonces, Jesús, muy interesantemente, agarra una historia que no está en la Biblia, el versículo 4, y les dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Este acontecimiento, como les decía, no está en la Biblia, pero es algo que Jesús tomó del elemento de esta historia para ilustrarle una verdad. Esa torre cayó no porque eran malos,
es porque la soberanía de Dios ocurre como a Él se le place. Él hace lo que Él quiere. No estén pensando mal ustedes, que ustedes son mejores que los galileos o que estos sobre los cuales cayó la torre. Le dice, pensáis. Y la palabra pensáis viene de la mente. Y el arrepentimiento involucra la transformación total del corazón, el alma y sentimientos del ser. Pero también la palabra arrepentimiento se usa para decir cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Entonces le dice, ustedes deben arrepentirse de su forma de pensar. Muchos, como ellos, nosotros también decimos, y si le pasó, bien merecido lo tenía. Por algo fue. De balde no le va a pasar. En algo andaba. Yo sabía que le iba a pasar esto. Ellos pensaban así. Y lastimosamente, nosotros también. Él nos dice, cambien esa manera de pensar. Tampoco quiero irme a un solo extremo, queridos hermanos y amigos, porque sí hay algunos acontecimientos y eventos que sí nosotros, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto no es para respaldar y decir, andá y viví la vida como vos querés. Tampoco, hermano. Recordemos que en el 57, en el versículo 57, Jesús les llama la atención por su forma de juzgar. Juzgaban el tiempo, juzgaban el clima, acertaban, sabían, pero no estaban sabiendo juzgar el tiempo de Jesús. Entonces, en este contexto Jesús le da esta parábola. Y aquí vamos a tratar de ver o a ir caminando hacia allí para encontrar lo que habíamos dicho, el juicio del hombre sobre los hombres, la justicia de Dios sobre los hombres y la gracia de Jesús sobre los hombres. Como dijimos, esta parábola ilustra y enfoca hacia el arrepentimiento, como el versículo 3 y 5. Pero aquí en el versículo 6 hay algo muy interesante. Me sincero con todos ustedes. Estoy todavía buscando encontrar una respuesta, pero me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo leí. Y dice en el versículo 6, y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Yo cuando le dije, ¿no se habrá equivocado? Está acá los hermanos de Villa El Rosario, agricultor. Pero acá hay algo raro. Dice una higuera en un cultivo de viña. ¿Qué es viña? Uva. ¿Cómo vos vas a ir a plantar en una tierra que has preparado para uva una higuera? Yo decía, qué raro es todo esto. Pero aquí también podemos ver el amor del Señor, que nos puede poner donde Él quiere, para que podamos ver lo que Él va a buscar de nosotros. Y la higuera representa a Israel, simboliza a Israel, y le puso en un lugar específico. ¿También para qué? Para que pueda representarlo a Él. Y aquí vemos el amor de Dios, porque Dios cuidó de Israel y cuida de lo que es de Él, que es otra cosa, su iglesia. ¿Y qué otra cosa más? Nosotros, sus hijos. Ahora entremos, como se dice, en el meollo de lo que es la parábola, en el juicio de los hombres sobre los hombres.
Dice que este hombre, este dueño, fue a buscar fruto y no halló. No halló. Dice que la higuera, estaba pensando de venida. Dice que la higuera es un árbol frutal que tiene una particularidad entre todos los árboles frutales. Es la única que produce 2 tipos de frutas por año. Es la única. Mi esposa me dijo, ¿sabe? Y busqué y encontré que es la única. Todos los otros árboles frutales producen una sola vez o un solo fruto por año. Hoy en día con el tema no, así como es natural. Esta planta produce 2 veces por año. La primera se llama la breva, que se produce en primavera. Y la segunda, el higo, que se produce en otoño. Según los entendidos, la breva es más seca y áspera, mientras que el higo es más dulce y suave. Ahora, este hombre dice que se fue a buscar fruto. ¿Y qué pasó? No lo halló. Y ahí viene el juicio de los hombres, porque estos decían, porque le pasó a estos, si se murieron es porque son malos. Y entonces acá este hombre vino, ¿a qué? A buscar fruto y no encontró. Entonces ¿qué van a decir? Este señor seguramente en qué anda metido, por eso no le sale bien las cosas, por eso no produce nada. Porque nosotros somos así, ya juzgamos antes de entender. Antes de entender. Estos hipócritas, como dijimos, actúan, juzgan, tenían conocimiento, pero no querían aceptar las cosas que veían y hacían juicios injustos. Como dijimos, al tema de los Galileos, el tema de los 18, ellos se merecían eso. Por eso, este se merece que no produzca, que no avance. ¿Por qué? Porque seguramente ¿qué anda? Ellos solían decir, si alguien nació con un defecto físico, es porque alguien pecó, él o sus padres. Pero Jesús en su sabiduría, mostrando ese amor, esa bondad y apuntando al Padre, ¿saben qué dijo? No es que pecó ni pecó sus padres. No piensen así, cambien su forma de pensar. Es porque mi papá, mi padre tiene una forma de actuar como ustedes no saben y no entienden. Es para que Él muestre su poder. Pero nosotros lastimosamente juzgamos igual que ellos. No produjo y algo pasó ahí. Hay cosas en la soberanía de Dios que la mente humana no puede comprender. Y estos estaban acostumbrados a hacer juicios, igual que nosotros, sin discernimiento espiritual. Estamos nerviosos y juzgamos. Pasó algo y juzgamos. No tomamos el tiempo de meditar en el Señor para juzgar como Cristo. ¿Saben por qué no podían juzgar correctamente? ¿Saben por qué no podemos juzgar correctamente? Versículo 3 y 5. Porque no nos arrepentimos. Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Lastimosamente, como decía hace rato, muchos cristianos hoy día salimos a atacar, a juzgar, como si nosotros tenemos toda la verdad. Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no hay que juzgar. La Biblia dice que hay que juzgar, pero hay que juzgar en el amor del Señor. ¿Cuántas vidas, Señor Jesús, hemos destruido? ¿Cuántas iglesias se han cerrado?
¿Cuántos matrimonios se disolvieron? ¿Cuántas familias, cuántos hermanos ya no están? Porque hemos juzgado según la apariencia y no según el criterio espiritual de Jesús. Cambien su manera de juzgar. Como digo, no es que no hay que juzgar, porque sí hay que juzgar, pero la Biblia dice que antes de juzgar, busca el amor, orá, intercede. Y no pienses en ti, piensa en el Señor y piensa en Él. Y el Señor nos va a ayudar ahí, nos va a guiar para juzgar justamente como le dijo a los maestros. Es interesante el versículo 7. Dice, y dijo el viñador, que dicho sea de paso es el Padre. El Padre, Dios, es el que hace todas las cosas a través de Jesucristo, su Hijo. El Padre le dice al Hijo, al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Cuántos años tenía esta higuera? 3. La Biblia dice en Levíticos 9:23 algo muy interesante. Y muchos creen que esta higuera no tenía 3 años. Muchos creen que tenían como mínimo 7 años. ¿Por qué? Porque en Levíticos 9:23 al 25 dice el Señor al pueblo: cuando entres en la tierra prometida y empieces a plantar, a cultivar, y los árboles empiezan a dar sus frutos, dice, los 3 primeros años serán incircuncisos, no lo comerás, no sirve. 3 años. Y el 4.º año tampoco lo comerás, porque es para la alabanza y gloria de Dios, las primicias. 4 años, ahora súmale los 3 que este hombre vino a buscar. Mínimamente, esta higuera tenía 7 años. Y de juzgar humanamente empecemos a mirar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Cualquier campesino, agricultor de ese tiempo y este tiempo sabía que este dueño de la higuera estaba perdiendo el tiempo. Era un loco. Porque si no produjo fruto el primer año, ¿por qué le vas a dar 6 años más? ¿Por qué? Dice el versículo: córtalos. Hermanos y amigos, si algo no da fruto, no produce, la lógica ¿cuál es? Córtalo. Así es. Esa es la lógica humana. Gloria a Dios, porque no es la lógica de Dios. Gloria a Dios. Esa no es la lógica de Dios. Y acá el Señor me trató mucho y me dice: Irán, vos sos de eso. ¿No cambia? ¿No haces lo que vos querés? Todo tiene que ser a tu manera. Amén, Señor. Y reconozco, Señor, con vergüenza y tristeza, que también mi vida fue un instrumento para no bendecir. Gracias por mostrarme que a veces juzgo de una manera que no es la tuya y empiezo a no ser justo como tú eres justo, como esta higuera, que le das tiempo, le da paciencia, pero llega un momento, un límite, porque tu justicia dice que le vas a dar lo que le corresponde, pero en el tiempo del Señor, no en mi tiempo. Y normalmente buscamos nuestros
de tiempos. La justicia de Dios es una manera tan grande de ver y dimensionar su amor, porque esa higuera Israel, que año tras año no dio fruto, Dios le dio pacientemente tanto tiempo, e incluso envió a su hijo por 3 años, ahí por Galilea, por Judea, por Samaria. ¿Y qué pasó? Nada. Incluso en unos versículos más adelante del capítulo 13, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo les envío. ¿Cuántas veces quise juntaros como a gallina con su polluelo ahí debajo de las alas? ¿Y qué dice? No quisiste. Entonces tuvo que llegar el tiempo de la justicia de Dios. Entonces ya, hasta acá. 3 años. Y ahí dice: el tercer año ya era seguro, o si no, córtalo. A veces decimos definitivamente: este matrimonio ya no funciona. Ya no podemos seguir así. Este hijo, esta esposa, este esposo, esta iglesia ya no funciona. Ya hice todo. Ok, amén, gloria a Dios. Hay que buscar todos los procesos, todos los pasos, hermano. Pero lo estamos haciendo en el Señor, con el Señor y para el Señor. Porque a veces lo que yo quiero es para mí. Y en el reino de Dios es para Él. Para Él. 7 años, que es justo. ¿Y por qué es justo? No hubo fruto, tendría que cortar. Lo tremendo aquí es la bondad de Dios en su justicia. Y porque Él es bueno, todos nosotros los que estamos aquí, en algún momento de la vida, según el juicio de los hombres, ya teníamos que haber sido cortados. ¿Cuántas veces hoy viéndole a mi padre decía: ya no, papá, pero el Señor hoy lo tiene acá? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos cansamos? No digo que tenemos que tolerar todo, porque también existe la paciencia y el límite de Dios, pero la longanimidad de Dios con nosotros no es solo 7 años, hermano. Es un decir. ¿Cuántos estamos más aquí que el Señor ya nos dio tantas cosas sin merecerlo? Y según la justicia o los dichos de los hombres, ¿para qué le da más tiempo si no sirve para nada? Él siguió esperando fruto. Dice: hace 3 años que vine a buscar fruto y no lo hallo. 3 años recibiendo este dueño críticas de los conocedores del campo, que le decían: ¿para qué, don fulano, venís buscando fruto? Ya no te va a producir. Lo más lógico es que, como dijimos hace rato, cualquier campesino que supiera del campo allá en Israel le diría: córtala. Y él dijo: sí, lo voy a cortar. Llegó el tiempo, ya no. En la justicia dice: hasta acá. Estamos hablando con mi señora de venida y le dije: hay un texto, no sé dónde está. ¿Es un texto o es una canción? Que la gracia o la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aparece el versículo 8. Aparece Jesús. Apareció en tu vida, en mi vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Aparece la gracia. Dice:
déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ya vino la sentencia, ya vino la justicia de Dios sobre los hombres, pero aparece la gracia de Jesús, que dice: he venido a buscar lo que se había perdido. Yo no vine a condenar, yo vine a buscar y salvar. Los que no tienen la salvación y los que ya tienen para ser restaurados. Yo vine a buscar. Estuve leyendo, hermanos, y fue como un golpe cultural, un choque cultural. La cultura de los judíos y tal vez otros países europeos, sobre el honor y la vergüenza. Dice que los judíos, para ellos es muy grande el tema del honor y la vergüenza. Es algo muy serio, que para nosotros lo de la cultura occidental no es tanto. Porque me recuerdo, y tristemente, a nosotros los paraguayos, por la puntualidad o la impuntualidad, se nos dice: ¿qué hora? Me voy para las 8. Hora paraguaya, te dice. ¿Por qué? Porque para nosotros te va a las 8, las 9, da igual. O sea, nosotros no tenemos vergüenza en esa cuestión, nos damos honor a nuestra palabra. Pero para los judíos sí, para los judíos sí había un honor y una vergüenza. En ese aspecto, cuando el hijo pródigo se va, es una falta grave, gravísima. Se va lejos, dice. Ahora, hermanos, ¿por qué el papá le estaba esperando? Y cuando lo vio, dice que corrió. ¿Por qué? ¿Porque su hijo que estaba muerto ahora vive? No, por el honor y por la vergüenza. Porque ese hijo cometió una falta grave. Él deshonró a su padre, porque él pidió la herencia antes de que él muera. Y literalmente le dijo: papá, vos para mí ya no existís, vos estás muerto. Imagínense para esa cultura, la honra, la vergüenza o la deshonra. Entonces él estaba pescando, mirando por su hijo si venía. Y cuando lo vio, dice que corrió. ¿Por qué y para qué? Para que nadie de la ciudad hacia adelante ni agarren la piedra y le tiren y le maten. Puso sus brazos, puso su amor, porque sí tiene honor, sigue siendo su hijo. Este agricultor estaba pasando vergüenza con su higuera. Pero aparece el hijo, aparece Jesús y dice: papá, déjame honrarte. Dame a mí la posibilidad. No le vayas a cortar. Voy a cavar. Voy a abonar. Dame a mí, yo te voy a honrar. Intercede. Y dice Hebreos 7:26: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Intercede por nosotros. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto me encantó, hermano. En esta versión de la NBI dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Pregunto, hacete una pregunta también conmigo ahí, en el silencio de tu corazón. ¿Cuántas veces Jesús ha intercedido por nosotros al Padre? Padre mío, déjalo un año más. A Irán, a Zenen, a Julio, a
Roque, dale una oportunidad más. Dale. ¿Cuántas veces Él ha intercedido por nosotros y ni siquiera lo supimos? Seguimos nuestra vida normal. Y cuando Jesús estaba por morir, allá en el monte Getsemaní, hace una oración muy particular. La oración de Juan 17. Y dice así en algunos versículos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él iba a morir. Unos momentos después iba a morir. Iba a ser colgado en una cruz en el monte de la calavera. Jesús oró y estaba orando, pero no estaba orando por Él, estaba orando por nosotros, estaba intercediendo por nosotros. A veces nosotros tenemos el problema y queremos que se ore por nosotros y nos olvidamos de los demás. El Señor estaba a punto de ser colgado y oraba por nosotros. Qué manera de pensar, qué manera de juzgar, qué manera de dar gracia a todos los que no merecemos, hermanos, porque no lo merecemos. No ruego que lo quites del mundo, no lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Padre, no lo cortes todavía. Ese es el amado, esa es la gracia de Jesús sobre la humanidad que intercede ante el Padre y pide un año más. Por la gracia y misericordia del Señor, hoy estamos todavía disfrutando de ese un año más. Y ahí el Señor me dijo: Irán, qué bendición sería que seas un esposo, un papá, un líder como este viñador. En vez de estar dando hacha, que puedas dar gracia. En vez de cortar, cavar y abonar. Antes de pensar en cortar, pensemos qué vamos a hacer con otras higueras. Si bien es cierto que en este contexto, diríamos, más se refiere a Israel, pero colectivamente también podemos ver que es la iglesia. La iglesia. Y individualmente también nosotros somos esa higuera. Y podemos ver desde dos aspectos: nosotros como higuera y nosotros como cuidando a una higuera. Nosotros como higuera, ¿qué fruto encuentra el Señor en mi vida? Seamos conscientes y sinceros, pidiendo al viñador y a su espíritu que nos cabe y abone, pidiendo perdón en arrepentimiento, pues tenemos todos los recursos o medios de gracia y no estamos produciendo fruto. Y a los que nos puso como cabeza o líder en la casa o en la iglesia, para que en favor de aquellos que después de mucho no están dando fruto, no solo pensemos en cortarlos, sino en abonarlos, bendecirles, ayudarles, que crezcan en el Señor. Y si después de un año más de gracia que el Señor le da, ¿qué haremos? Dejemos al dueño de la viña que Él disponga en su voluntad y según el liderazgo que hay en la iglesia. ¿Qué va a ocurrir con Él? ¿Qué va a ocurrir con Israel? ¿Qué va a ocurrir con mi matrimonio, con mi familia, con la iglesia, con el cristiano? Que así sea, hermanos. Dios es justo, pero eso no quiere decir que el año más, si no lo aprovechamos, lo pasará por alto. Y si diere fruto, bien. Ahora, para ir llegando al punto final, ¿cuál es el fruto que el Señor está buscando? De Israel, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Versículo 3 y 5. ¿Cuál era? Arrepentimiento. Dice
Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el tema o la cuestión del arrepentimiento tiene dos aspectos o dos definiciones. El arrepentimiento por atracción. ¿Qué es el arrepentimiento por atracción? Es el arrepentimiento del pecado por miedo de no ir al infierno. Yo me arrepiento porque yo no me quiero ir al infierno. Entonces sí, voy a recibir a Jesús y voy a hacer lo que sea porque no me quiero ir al infierno. Esa es atracción, arrepentimiento por atracción. Después está el arrepentimiento que el Señor busca, anhela y desea de toda la humanidad, que es la contrición. Es el arrepentimiento del pecado, sintiendo dolor intenso, detestación y tristeza por el pecado cometido en contra del Padre. Y me arrepiento de todo corazón, con el propósito no de tal vez no pecar más, sino pecar menos, con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra y la iglesia. Está buscando frutos dignos de arrepentimiento de la humanidad que no conoce a Cristo y de la congregación de todo cristiano que confiesa ser hijos de Dios. Dice Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Contrito y humillado. Dice capítulo 26 de Hechos, versículo 20: que se anuncie por toda la tierra y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en el Antiguo Testamento podemos ver que le dio oportunidad a gente que no tenían que darle oportunidad, según el juicio humano. No, Jonás, sinvergüenza, cobarde, Dios le dijo para que se vaya a Nínive. ¿Y dónde fue? Se fue a Tarsis, otro lado. Y bueno, y que se vaya a buscar otro. Él no quiere colaborar con la obra. Bueno, que se pierda. No. Así no. Esa es tu forma de pensar. Se fue, predicó y toda la ciudad se convirtió. David. Muchos no quieren ni escuchar el nombre de David. Otro sinvergüenza. Otro que bien baila. ¿Qué clase de iglesia es lo que son ustedes? Pero dice que se arrepintió. Cometió adulterio, mintió, asesinato, todo. Se arrepintió. Se compuso en su corazón: devuélveme el gozo de mi salvación. No se aparte de mí todo lo que es tú, oh Dios. Y después se escribe y dice: David, conforme al corazón de Dios. Según nosotros, sí. A Monteman, uno más de la historia. En el Nuevo Testamento, Pedro negó. Ay, sí, traerla a tu iglesia, le va a negar tu patrón, le va a negar su fe, va a negar todo ese. Sí, déjate de joder. Dice que Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Al escuchar estas palabras: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Él sabe que tú le amas y realmente le amas. Pero Él, ¿qué quiere? Que te arrepientas. Y le dijo: acá. Fue uno de los grandes apóstoles que el Señor utilizó. Cuando nosotros tenemos un juicio sobre las personas,
sin arrepentirnos, siempre seremos mejores que los demás. Siempre nuestra manera de ver, de juzgar y de medir siempre va a ser mejor que la nuestra. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos a Cristo Jesús como nuestra vara de medir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él nos midió de una manera muy diferente en el amor de su Padre. Y acá llega algo muy interesante, y es que Dios espera un fruto digno de arrepentimiento todo aquel que no conoce al Señor Jesús para una real salvación. Y también espera de su iglesia un real arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su iglesia no está produciendo frutos dignos de arrepentimiento, no está produciendo frutos de santificación. No se está viendo Jesús en la vida de la iglesia. Se está viendo prosperidad, se está viendo esto, se está viendo aquello, pero no se ve. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, el requisito es número 1: arrepiéntete. No hay otra opción. O te decir, o te puedes ir, salir, abrir la puerta, irte y hacer tu vida normal. El cristiano es juzgado de una manera, el que no entrega su vida a Cristo también es juzgado de otra manera. Hoy la iglesia, a través de la palabra, el Señor te dice: arrepiéntete, para que seas juzgado para vida eterna y no para condenación eterna. El que rechaza al Hijo, rechaza la vida. Por eso en esta mañana, si todavía no has tomado un compromiso serio con el Señor Jesús, de decir: me arrepiento, confieso que soy un pecador, necesito de este Jesús para producir algo diferente en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, en el lugar donde Él me ponga, yo necesito de Él para esto. Y si no lo has hecho todavía, la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hazlo. Pero nadie te tiene que poner nada por la cabeza ni esforzarte. Lo tenés que hacer con un corazón contrito y humillado, entendiendo que te duele, que esa manera que estás viviendo es porque estás lejos del Señor. Y para la iglesia, si ya somos cristianos, pero hoy el Espíritu Santo nos quebrantó y nos mostró nuestra desnudez espiritual, nuestra falta de fruto de expresar la vida pura y santa del Señor Jesús, Dios nos dice hoy el mensaje que le dejó a las 7 iglesias en el Apocalipsis. A la gran mayoría, el Señor le dijo: arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, vamos a empezar a juzgar diferente. Vamos a parar y déjame, no voy a orar y después te voy a decir lo que pienso. Voy a consultarle al Señor qué Él piensa o por qué está pasando esto. ¿Se lo merece o es porque la gloria de Dios se va a manifestar en Él? En este matrimonio, en esta vida, en esta congregación o en esta nación. Cuando nosotros nos arrepentimos, juzgamos diferente. Cuando nosotros nos arrepentimos, disfrutamos de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, del amor de Dios. Y cuando recibimos la gracia de Jesús, ¿para qué Él quiso trabajar esa higuera? Para honrar a su Padre, para glorificar a su Padre. Cuando nosotros recibimos de la gracia de Jesús y nos arrepentimos, entonces también nosotros decimos: gracias, Jesús, porque contigo voy a glorificar al Padre, voy a glorificar lo que es Él, voy a enaltecerlo, voy a honrarlo. Eso es. Dice Juan 17:21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Hermanos, el mundo quiere ver, quiere creer el mundo. Depende de nuestra relación con el Señor.
¿Qué quiere ver Dios de Israel? A Jesús como Mesías reinando en esa nación. ¿Qué quiere ver el Padre en una congregación? Que Jesús es el centro de todo. ¿Qué quiere ver en un matrimonio, en una familia, en una vida? Cristo manejando su vida. Y ahí se ve el fruto que tanto esperó el Señor. Amén. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Porque hoy estamos aquí todos en este salón, entendiendo que nos identificamos plenamente con estos escribas, fariseos y maestros de la ley, que tal vez sabemos muchas cosas de esta vida, pero no estamos entendiendo lo más importante, la presencia de tu vida en nosotros. ¿Para qué? Para poder emitir juicios sanos, juicios que edifican, juicios que sanan, juicios que salvan. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos cortado relaciones porque nos considerábamos mejores que otros. Perdónanos, Señor, porque no vieron la justicia de Dios a través de nosotros. Pero hoy, Señor, por tu Espíritu, te decimos gracias por darnos una oportunidad. Gracias por darnos un año más. Gracias porque esa obra de Jesús, la gracia sobre nosotros, hace que podamos honrar y glorificarte. Y gracias por un año más. Y gracias por llamarnos al arrepentimiento, a la cual nosotros nos sometemos voluntariamente porque te amamos y queremos llevar frutos dignos de arrepentimiento a ti, Señor. Amén.